Buenas tardes. Hoy vamos a leer apenas una partecita, la primera, de los principios de la filosofía, escritos por Descartes primero en latín en 1644 y en 1647 lo traduce el abate Clópico al francés. Lo que vamos a ver es lo que se llama carta del autor al traductor del libro, la que puede servir de prefacio. Es decir, vamos a ver, no, es una carta que sirve de prefacio. Es un poco raro, empieza diciendo señor, dos puntos, ¿no es cierto? Y empieza a hablar, pero le dice al traductor que él puede resumir y puede quitar partes de esta carta o prefacio, cosa que un traductor no debería hacer. No vamos a meternos en esta cuestión si es carta o prefacio, simplemente lo noto como una cosa extraña. Y está conforme con la traducción y dice que el libro será más leído en francés que en latín. Y lo que quiere hacer en esto, por eso sería un prefacio, es indicar cuál es el tema, cuál es el designio, qué es lo que pretende con esto y cuál es la utilidad. Esto va a ser, ¿no es cierto?, lo que va a destacar. Con respecto al tema, el tema es la filosofía, y dice que la filosofía es el estudio de la filosofía, de la sabiduría, perdón, y que por ello entiende tres cosas: la prudencia en el obrar, la invención de las artes y también la cuestión de la salud. Esos serán los frutos de la filosofía. ¿Por qué? Porque esos frutos deberán ser deducidos de las primeras causas o principios. Y ese es el designio, no solo de Descartes, sino de todos los filósofos. Él dice, todos los filósofos tienen este designio, aunque, que sería el quinto grado de conocer, ya vamos a ver los grados, pero ninguno ha llegado a ello, salvo él, obviamente. Entonces, esos frutos, la salud, la conducta y las artes, que vienen a ser la moral, la medicina y la mecánica, son los frutos, lo último que se ve, en ellos se ve la utilidad de la filosofía, pero que necesitan tener un anclaje metafísico, es decir, ser deducidos de las primeras causas o principios. Y va a considerar que las causas o principios son, ¿no es cierto?, tan evidentes que son indudables y que de ellos se deducen otras verdades, pero ellos no son deducidos de otras. Y en cuanto a la utilidad, queda un poco chocante, ¿no es cierto? Él va a decir que la utilidad consiste no solo en estas tres cuestiones, moral, mecánica moral, mecánica y medicina, sino también en el juicio. ¿Y qué juicio tiene él? Que la filosofía es la más útil de las disciplinas. ¿Por qué? Porque nos diferencia, dice, lo leo, es solo ella la que nos distingue de los más salvajes y bárbaros. Perdón. Y que cada nación es tanto más civilizada y culta cuanto mejor filosofan en ella los hombres. Es decir, es un bien para el Estado. Es decir, el filósofo juzga de acuerdo a principios, el filósofo solo debería llegar, ¿no es cierto? Él lo dice, él llega, a los demás no, a los primeros principios, y en base a estas primeras verdades podrá deducir. No habrá oportunidad de discusión, de otra perspectiva, de otra mirada. Esta es la mirada y este es el juicio. ¿Por qué nos distingue de los salvajes? Porque para Descartes, no, más que cuerpo somos espíritu, y los salvajes no tienen mucho espíritu. Y dice, quien abre los ojos y ve es mejor que quien los tiene cerrados y es conducido por otro. Pero si no puede ver por sí, al menos que sea conducido por otro. Los salvajes están siempre con los ojos bien cerrados, entonces viven sin filosofar. Y va a hablar de grados de conocer. Esto sí es interesante. Bueno, lo primero serían nociones tan evidentes que no hacen falta meditarlas.
Otro grado de conocer es la experiencia, que se forma a partir de los sentidos. Un tercer grado, dice, es la conversación con los hombres. Fíjense que hay un cuarto grado de conocer, que es necesario, que es la lectura de los libros, dice. Particularmente de los que han sido escritos por personas capaces de darnos buenas enseñanzas, pues es una especie de conversación que mantenemos con sus autores. Bueno, lo anterior no me gustaba de Descartes, pero esta cuestión de la lectura es importante para quien quiera hacer filosofía. Ya vimos en Fedro, ¿no es cierto?, que Sócrates se hace leer el discurso de Lisias y releer 2 veces más. Acá lo que está planteando son condiciones, digamos, necesarias, no suficientes para llegar a pensar por sí, ¿sí? Pero son importantes para poder hacerlo. Y me interesa la cuestión de que la lectura de los libros, no de todos los libros, dice, de algunos, obviamente, es una especie de conversación que mantenemos con los autores. Es decir, no es una cuestión de quien simplemente recibe, sino que hay toda una ida y una vuelta. El quinto grado es ¿cuál? El designio de todos los filósofos, al cual, ¿no es cierto?, solo él ha logrado, y dice buscar las primeras causas y los primeros principios para poder deducir las razones de todas las cosas. Y bueno, comenta, ¿no es cierto?, a Platón y Aristóteles, comenta también sus continuadores, seguidores y no seguidores. De todas maneras, él dice, si no hemos llegado a lograr conocer las primeras causas, no se puede dudar de todo, ni se puede afirmar la certidumbre de todo, ¿sí? Y comenta qué es lo que va a hacer en este texto. Va a hacer una primera parte que es la metafísica y después, ¿no es cierto?, va a ser la física. Dentro de la física va a tomar lo más general, después una física más particular, para llegar a las cuestiones, ¿no es cierto?, de plantas, animales y hombres. ¿Cuáles son estos principios? Dice él, que debemos, ¿no es cierto?, buscar. Son la intuición y la deducción, que si vemos en las reglas para la dirección del espíritu, la regla 3, ¿no es cierto?, habla precisamente qué es la intuición. Ahí nos dice que es un concepto que forma la mente, ese concepto es claro y distinto, de modo tal que no puede ser puesto en duda. Es decir, por la intuición tiene lugar la duda. Si no hubiera una intuición tan evidente, la duda no sería utilizada por Descartes. Y el otro es la deducción a partir de verdades ya intuidas. El ser, dice, o la existencia, es el primer principio. El ser, el yo pienso, yo existo, es el primer principio. De ahí ha podido deducir, ¿no es cierto?, Dios y las cosas del mundo, las cosas inmateriales y las cosas materiales. Él dice que ha podido deducir la inmaterialidad de las almas, lo cual es un poco extraño, pero no se ve dónde. Estos principios son evidentes y son aceptados. Lo que pasa es que, bueno, salvo, dice, la existencia de Dios, no siempre es aceptada. Pero son principios que son evidentes y que todo el mundo está, digamos, como de acuerdo con ellos, pero ninguno lo ha puesto como primeros principios. Y una cosa es interesante, dice, ¿cómo habría que leer este libro? Indica cómo leerlo. Esto es muy interesante. Dice que se lo recorra entero lo mismo que una novela. O sea, que no se pare uno en las dificultades, sino que lo recorra, lo lea de corrido. Después, si tiene curiosidad, vuelve a leer, y si ve, dice, para ver la trabazón de mis razones, y si tiene dificultades, donde vea las dificultades,
no le queda más que marcar con un trazo de pluma esos lugares y continuar leyendo sin interrupción. Si se retoma el libro por tercera vez, se lo comprenderá. Si no se lo comprende, se releerá. Es decir, él lo que va a hacer con este libro es el cuarto grado él ha llegado al quinto grado de conocimiento y nosotros con este libro realizaremos el cuarto grado de conocimiento, ¿sí? La lectura de los libros. Y dice que es mejor a veces no estar tan imbuido en las enseñanzas de la escuela. ¿Por qué? Porque solo se enseña Aristóteles. Y hay muchos prejuicios, es mejor a veces no tener malos principios, es mejor no tener malos principios para poder llegar a la verdad. Otra cosa que a mí me interesa es que esta cuestión que vimos al principio, ¿no es cierto? El tema es la filosofía tiene frutos, esos frutos son la moral, la mecánica y la medicina. La moral nos hará una vida prudente o nos indicará una vida prudente, la medicina nos dará salud y los inventos, las artes nos mostrarán inventos para ayudarnos a trabajar mejor y a vivir mejor. Estos son frutos. Entonces, él va a comparar el saber con un árbol. Esta imagen del árbol me interesa que sea retenida por ustedes, porque lo vamos a comparar después con el rizoma de Deleuze y Guattari. Él dice que así como un árbol tiene raíz, tronco y ramas, así también la filosofía se puede entender. La raíz, es decir, donde se apoya, donde se funda todo la estructura, es la metafísica. El tronco es la física y las ramas son, ¿no es cierto?, medicina, moral y mecánica. Es decir, el saber es como un árbol. Esta imagen del mundo es la imagen. No hay una alternativa. Esta es la imagen y esto es lo que hay que seguir. Esta es la posición de él y dice, bueno, que es necesario haber leído antes, ¿no es cierto?, Meditaciones y otros textos que él ha compuesto, que ustedes Meditaciones algo han visto. Él no va a poder llegar a los frutos. Él solo, o sea, su obra será solo las raíces y en lo posible el tronco. Pero es imposible que una sola persona haga toda esa obra. Él dice, ¿qué se le puede achacar a Aristóteles? ¿Cómo se lo puede directamente refutar? Diciendo, no hay progreso con su saber. En cambio, él espera que con su libro haya siglos de progreso, porque serán las raíces y ese tronco que se irá luego, ¿no es cierto?, por medio de otros hombres colectivamente se irá produciendo. Es decir, el saber no es obra de uno, sino que es obra de muchos. Pero él lo que hace es instituir las raíces de ese saber. Bueno, creo que es interesante la cuestión de cómo ve la filosofía, qué concepto tiene de filosofía. No es solamente un concepto acerca del conocimiento, y no es cierto esta visión del saber como árbol, como un árbol, no es cierto, que no tiene la posibilidad o la alternativa de tener otra mirada. Bueno, los dejo ahora.